no solamente en miras para las elecciones de este año, sino fundamentalmente para el 2023 y para el futuro de la provincia. Así que, bueno, dialogando con mucha gente, escuchando, creo que es el momento de nutrirnos del pensamiento de muchos riojanos que tenemos mucho para decir y mucho para hacer también, con un criterio diferente, pero con muchas posibilidades también y con mucha esperanza, sobre todo, de cambiar muchas cosas. Doctor, si le piden un diagnóstico de cómo ve la provincia, cómo ve la capital, en un resumen, ¿qué pondría allí? Yo creo que la situación es difícil. Me parece que ese sería, digamos, el marco en el cual uno podría catalogar la situación. Hay un marco general, obviamente, que es complicado para todo el mundo, pero particularmente en nuestro país y en nuestra provincia yo lo veo difícil. Realmente es una situación bastante compleja, en donde no veo que haya un horizonte claro de trabajo y de propuesta para salir adelante, y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Saber que no hay un horizonte, o sea, que no se nos diga, mira, este es el camino, esta es la vía, estos son los métodos, estas son las herramientas, esto es el objetivo que nos proponemos, y eso es lo que me parece que crea más incertidumbre, ¿no? Todos quisiéramos tener más en claro hacia dónde vamos y tener un futuro posible, avisorar un futuro, tener un horizonte, y eso es lo que no tenemos claramente. ¿Y en la provincia en sí? En la provincia me refiero fundamentalmente. Sí, fundamentalmente. Cuando usted dice, no sé, a ver si usted comparte el concepto, yo veo que a fin de año vamos a estar más pobres en esta provincia, porque el proceso inflacionario va a ser mucho más alto de cualquier anuncio que se dé hoy, mañana, pasado, y que ya se dio de un incremento salarial, que es clave acá el tema del empleo estatal, que uno lo va viendo. No sé si usted habrá notado el vacío que hay en las calles, eso a mí me hace mucho ruido. A ver, Eduardo, el empobrecimiento generalizado de la población de La Rioja viene desde hace varios años, y ahora directamente se ha potenciado de manera enorme. Si uno analiza el PBI per cápita de los riojanos promedio de los últimos años, va a ver que ha tenido un decaimiento enorme, y que seguramente va incidiendo cada año cada vez más en la calidad de vida de los riojanos. Hoy en día, Eduardo, nuestros ingresos, me refiero al ingreso promedio de un riojano, debe estar alrededor de los $1.800 aproximadamente al año. Si uno analiza que, por ejemplo, en otros países ese nivel de ingreso se produce por mes, uno se da cuenta de las enormes diferencias que hay, y no hay que irse tan lejos, no hay que compararse ni con Estados Unidos ni con Europa. Habrá que compararse con Córdoba, con Santa Fe, ni qué hablar de la ciudad de Buenos Aires, o comparándonos con los catamarqueños, por ejemplo. El nivel de ingresos de los riojanos, y por ende el nivel de calidad de vida, ha decaído muchísimo en los últimos tiempos. Entonces, algo que obviamente nos preocupa. El Producto Bruto Geográfico de la provincia jamás ha crecido. Lo único que crece aquí es el sector público a nivel de empleo, y eso hace que la misma torta, que no crece, se tenga que repartir cada vez entre mayor cantidad de comensales. Por lo tanto, eso significa que cada uno de nosotros come cada vez menos cada mes o cada año que pasa. Entonces esto no tiene visos de cambiar, no hay un plan expresado por el gobierno para que vayamos en otro sentido, y yo creo tremendamente, porque si a uno esto le agrega la situación de la nación, ¿no? Las devaluaciones constantes, la inflación y demás, que el camino de la pobreza es inexorable. Sí, mire, yo hacía el otro día un comentario que lo veo al gobernador recorriendo la provincia solamente entregando decretos de designación, o sea, pasar gente que está en semiplanta del Estado a planta, que no le cambia nada en el bolsillo, por eso también hay que decirlo. Y es el único plan de gobierno que uno lo ve en la perspectiva
y es nada, o sea, uno le puede, digamos, le da la alegría a la persona que cree que dentro del Estado se va a poder desarrollar, pero hoy con 30.000 pesos no alcanza para nada. Usted me hace ese número y yo me recordé, pues estuve leyendo este fin de semana una nota en Clarín, son 2 teléfonos celulares, de estos de los últimos generación. Al año. Claro, sí, es una cosa. Mire, justo me acordé porque había una comparación que hablaban de que el dólar estaba un poco más abajo en esta parte del mundo y que convenía comprar esos elementos. Digamos que, pero estas cuestiones, yo lo avalo porque lo está planteando usted, doctor, pero yo veo que, digamos, la clase política no lo trata de hablar porque ha encontrado que con el decreto de designación en planta del Estado se puede mantener el poder, digamos, en síntesis. A ver, es que se puede mantener el poder claramente, porque tiene un efecto electoral que seguramente es favorable al gobierno. Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, hay criterios políticos que entienden que gobernar es dar. Yo creo que gobernar es generar oportunidades, porque no puede haber gobierno y no puede haber sociedad que mantenga un esquema en el que dar sea la acción permanente del gobierno. Hay muchos que creen, y yo creo que es el pensamiento, que es la filosofía política principal del gobierno provincial actual, que el objetivo, y se llenan digamos, la boca hablando de peronismo, y que es el objetivo del peronismo, hacer felices a los pobres. Cuando lo que hay que hacer desde mi punto de vista es sacar a los pobres de la pobreza, que es un camino completamente distinto, que implica la generación de políticas diferentes, que requiere de un Estado que tenga objetivos claramente identificados al sector de la producción, del desarrollo y de generación de trabajo, y que dé la posibilidad a los riojanos de quedarse en su tierra, de mejorar su PBI per cápita, o sea, sus ingresos, de tener otra perspectiva. Es lo que claramente, pero a ver, está claro de que es más exitoso desde un punto de vista político dar y aparentar con eso una mejoría en la situación de las personas, pero a la larga esas personas se van a dar cuenta de que obviamente no era su solución. Sí, también nos enviaban en la apertura del programa nuestro unos vídeos vecinos del Parque de la Ciudad, y recién estaba mirando una fotografía también aquí en las redes sociales de que yo noto la política allá y a toda la gente de este lado, pero lejos la política, allá arriba, lejos, y recién lo miraba con el Parque de la Ciudad, todo vallado, para lo que tendría que ser un día de fiesta, porque también lo hago a colación por el tema del transporte, que en esa decisión que tomó Sergio Casa de quitárselo al manejo de usted cuando era intendente, y hoy llegamos a esta situación, o sea, está, digamos, lo que tendría que ser una fiesta custodiada, ¿no? ¿Custodiada a quién? Porque son funcionarios nada más los que están dentro de la fiesta, cuando digamos la policía tendrá que estar cuidándonos en los barrios, en las calles, cuidándonos a nosotros, no a los funcionarios. Por eso yo creo que son debates que nadie los quiere llevar adelante, ni específicamente la política, y eso por allí puede generar alguna sorpresa, no sé cómo, pero sorpresa fin cuando llegue el proceso electoral. Yo no digo ni votar ni a uno ni a otro. Temo que la gente se quede en su casa, no vaya a votar, o que vaya a votar en blanco. ¿Usted lo comparte eso? Pero, a ver, Eduardo, ¿qué es lo que festeja hoy el gobierno de la provincia? Que gastó $10 millones y compró colectivos. A ver, que crea una empresa pública de transporte que implica no solamente ese gasto inicial para el Estado, sino que a su vez implica para el Estado una carga permanente más a todas las que ya tiene el Estado provincial riojano. A ver, no hay empresa de transporte urbano en el mundo que pueda sustentarse por sí misma. Por eso, en el país y en todos los países, las empresas privadas de transporte son auxiliadas casi permanentemente por los estados a través de los subsidios. Entonces, si una empresa privada no puede, ni en Argentina y en casi todo el mundo, mantener un esquema que le permita, digamos, tener ganancias sin necesidad de apelar a los subsidios,
mucho menos va a ocurrir con una empresa pública. Entonces, al esquema que ya tienen los estados de subsidiar a las empresas de transporte, además esta empresa es enteramente del estado, por lo tal el gasto, la pérdida, el sacrificio va a ser verdaderamente enorme, cuando podría haberse evitado. Podría haberse, si el gobierno no estaba de acuerdo con la empresa prestataria del servicio, haberse llamado a una licitación pública de los corredores y que venga una empresa de cualquier lugar, o una empresa riojana, donde sea, y llevar adelante el servicio. No solamente se ahorraba los 10 millones, sino que además se ahorraba todos los dolores de cabeza que implica tener empresas estatales, más aún si son empresas de transporte que todas tienen pérdida, aún las privadas. Así que yo no sé qué es lo que festejan, sinceramente. ¿Será un negocio para algunos, para unos pocos? No lo sé, pero para la generalidad de los ciudadanos le aseguro que no es un buen negocio, y para mí no es nada para festejar, sinceramente. Por último, ¿estamos viviendo tiempos donde se va agotando en sí mismo el peronismo tradicional? Yo creo que es necesario un peronismo alternativo, un peronismo que tenga una visión autocrítica, que tenga la posibilidad de generar propuestas, que tenga la posibilidad de debatir internamente políticas públicas y no debatir solamente una lista o quién va en un cargo o en otro, y un peronismo que esté mucho más asociado modernamente o con la visión de la sociedad moderna, no un peronismo que esté anclado a las viejas prácticas, un peronismo que sea más participativo. Creo que tiene que haber un nuevo peronismo que nos permita, o que le permita a la gente tener una alternativa verdaderamente. Ese viejo peronismo con las viejas prácticas, metodologías, incluso con viejos apotegmas, me parece que no va más, indudablemente, y la gente se va a ir alejando, ¿no? Hoy en día hay mucha crítica, principalmente de los jóvenes, críticas que a mí me duelen muchísimo. Yo se las escucho muchas veces a mis hijos, los amigos de mis hijos, acerca del peronismo, cuando se ha tergiversado tanto la acción del peronismo. A ver, el peronismo o Perón no era aquel dirigente que estaba pensando en que se iba a contener a la población llenándola de bolsones o de subsidios. El peronismo como fuerza política comenzó llamándose, ¿sabe cómo, Eduardo? Se debe recordar, se llamaba Partido Laborista. Partido Laborista era el partido del trabajo, el partido que defendía a los trabajadores genuinos, a las fuentes genuinas de desarrollo, a la industria nacional. No es el peronismo de la dádiva, del subsidio, del bolsón. Claramente no lo es. Entonces esta tergiversación del peronismo, con el solo efecto, con el solo objetivo, digamos, de la ganancia electoral. Y bueno, puede ser que a cierta parte del peronismo le haya hecho bien, pero al país en general, y sobre todo a nuestra provincia, no le ha hecho bien para nada. Por lo tanto, yo creo necesariamente que tiene que haber un nuevo peronismo. Le agradezco muchísimo el diálogo con nuestra radio, doctor, y seguramente vamos a seguir hablando durante todo el año, pero tenemos algunas cosas que vamos a hacer este año, si Dios quiere. Déjame que te diga una sola cosa, más que es solo un minuto. Y a propósito de todo esto que hemos visto que ha venido pasando todos estos días, ¿no?, que tanta tristeza nos ha dado respecto de lo que ocurrió con las vacunas y demás. Yo creo que una salida, por eso hablar de un peronismo que genere propuestas, ¿no? Que una salida que tendríamos que considerar los riojanos en particular, por lo menos para pensarlo. Una idea que te la tiro: ¿por qué no creamos un consejo provincial de control social de la campaña de vacunación? De modo tal que haya personas, que ese consejo esté conformado por 4 o 5 personas, mira, no más de eso: un representante de las universidades, un representante del clero, un representante de los consejos o colegios profesionales, uno del comercio, de la producción, del sector de la industria, y uno de los vecinos. Y que ese consejo consultivo, no consultivo, un consejo de control social, porque no va a ser un consejo
de gente que determine qué es lo que hay que hacer, a quién hay que vacunar, no, porque eso lo determina la autoridad de aplicación. Pero un grupo de personas que representen a la sociedad civil, a cada uno de nosotros, que tenga la capacidad de controlar verdaderamente a quién se vacuna, cómo, cuándo, y que esté allí, a modo de veedores. Creo que a la sociedad nos daría mucha tranquilidad, y al propio gobierno le daría mucha tranquilidad para ver que las cosas se hagan bien. Es solo una idea. Yo creo que puede gustar, no gustar, estar de acuerdo, no, mejorarse o no, pero me parece que mejorar las formas de participación y sobre todo de la sociedad civil es algo que nos va a hacer mucho bien a todos los riojanos. No, sí, por supuesto. Me la dejo picando el tema me quedé pensando de este peronismo alternativo que usted dijo. A la intendenta Inés Brizuela Doria, ¿usted dónde lo ubica de su idea política? Bueno, ella es radical, no forma parte del peronismo, pero si usted me pregunta en un ámbito de oposición o un arco de oposición posible, yo creo que ellos tienen que tomar una definición, ¿no? O se quedan dentro del ámbito de un acuerdo político con el oficialismo, o asumen su rol de oposición y en forma conjunta con todos los demás sectores conformamos un arco político opositor que tenga no solamente una construcción política firme, una base firme de construcción, sino también posibilidades electorales reales, tanto en el 2021 como en el 2023. Claro, porque recién me marcaba una persona que es importante en la política, no está acá, está en Buenos Aires, me dice, está mal hecha la carta de la intendenta, y le digo, ¿por qué? Porque no es a Meoni, le tiene que escribir a Quintela, por el tema del transporte. A ver, el tema de la jurisdicción o la competencia en materia de transporte, la verdad que es muy discutible. En muchos casos está a cargo de los municipios y en algunos casos está a cargo de las provincias. Entonces, yo recuerdo cuando fue la problemática nuestra del tema del transporte, más allá de que fue una decisión política, obviamente, para hacernos un daño, hacernos quedar mal y todo lo demás, era un alivio a las arcas del municipio, que lo asumía la provincia. Entonces yo le diría que no se preocupe tanto la intendenta por el tema del transporte, porque ya hay muchos otros temas de qué preocuparse en la municipalidad, ¿no? Mire si tienen que enfrentar ahora en las elecciones que vaya asociado el quintelismo con el radicalismo. Digo, yo estoy pensando en modo alto, pues uno va viendo cierta actitud a usted le debe llegar todo lo que le llega a uno, ¿no? Obviamente, usted es un hombre de la política, yo lo veo que se reúne, habla por teléfono y demás. ¿Y lo ve así usted? Estoy buscando el título de la nota. Le digo sincero, estoy buscando el título. Si me lo da el título de la nota, me pagan el sueldo acá. Yo creo que hay oficialismos muy cercanos. Si lo quiere poner el título sí. Eso. Pero a mí me parece de que no es el radicalismo que está asociado políticamente con el quintelismo. En todo caso será un sector del radicalismo que responde a Inés, no sé si a Julio, pero yo claramente, porque además tengo conocimiento de causa, porque hablo con muchos radicales, que no ven para nada bien que una parte importante del radicalismo, que es la que representa Inés, digamos, marque un esquema político casi de conjunción política con el oficialismo, ¿no? En vez de marcar las diferencias, en vez de marcar lo que está mal, o en vez de mantener la posición que tradicionalmente tuvo el radicalismo, de velar por aquellas instituciones o por aquellas situaciones que deben o que merecen ser protegidas desde un punto de vista distinto que el que tiene el oficialismo. Siempre el radicalismo tuvo una posición, digamos, no quiero decir beligerante, pero sí de marcar claramente los errores del gobierno provincial, algo que no está sucediendo ahora claramente. Entonces ahí medio que queda en una situación que ellos deberán aclarar en su momento, me imagino, ¿no? Y ojalá que así sea, y ojalá que podamos marcar junto con la oposición, con toda la oposición, un camino de construcción política conjunta. Bueno, tengo 1, 2, 3, como 8 preguntadores, se pregúntale, bueno, después lo vamos a seguir, vamos a hacer un proyecto lindo aquí en la radio con un programa especial para hablar de política. Le agradezco muchísimo, doctor, este tiempo que nos ha dispensado. Que pase buena tarde. Gracias a vos, Eduardo, que estés muy bien. Muy bien, el doctor Alberto Paredes Urquiza, enseguida va a estar ya está en Facebook, ya está, ¿no? Sí, ya está la nota, ya va a estar en la página. Paredes Urquiza habló. Gracias a todos los
Por lo menos acá 10 nos están escuchando. Pone 1, 2, 3, 4. Dice, pregúntale, decirle, pregúntale qué dice 1, 2, 3. Mujeres, hombres. Y todos vinculados al... ¿Que no estaban en el acto de ahora de Meón o están escuchando la radio? Ya volvemos.